Listo. Si bien es cierto que cada vez que uno cumple años o uno va envejeciendo, significa que va deteriorando su organismo como tal. Es la evolución normal del organismo, es la evolución normal del cuerpo, que va deteriorando cada una de estas partes de nuestro ser y las células forman parte o se van desintegrando y su función no va a ser las mismas, porque ese avance de la edad o ese avance del tiempo en nuestro cuerpo no dejan sin más que una degeneración a nivel de cualquier órgano y es específicamente el que vamos a tocar la tarde de hoy, que son las degeneraciones corneales. Si bien es cierto que las degeneraciones corneales fueron parte de la clasificación de lo que las lograron separar de lo que son las distrofias corneales, la tarde de hoy lograremos una definición objetiva, una definición autócrata o de un criterio personal de cada uno de nosotros para tener en claro lo que es una degeneración propiamente significativa. Estas degeneraciones las vamos a distinguir sin ninguna otra que las distrofias que fueron comentadas en la clase pasada o en la videoconferencia de la doctora Brea. Y también tomaremos como referencia las degeneraciones corneales, una clasificación muy básica como los cambios involutivos y no involutivos. Dentro de ellas encontramos el cinturón límbico, el arco corneal, la córnea farinata, los cuerpos de Hansen-Helen, la piel de mosaico y la córnea ingutata. Las degeneraciones corneales de cambios no involutivos, entre ellas tenemos la queratopatía en banda cálcica, las degeneraciones esteroideas, las degeneraciones de Salmen, las degeneraciones marginal de Terrien y las degeneraciones límbicas y Dehlen. Y como un plus de la videoconferencia de hoy también tomaremos en cuenta la conjuntiva y las degeneraciones conjuntivales que nos pudieran como que afectar o tomar en cuenta el tejido corneal. Las degeneraciones podemos considerarlas como solamente unos cambios ísticos. ¿Qué es lo que es ístico? Es el deterioro o el avance del tejido, ¿ok? Que producen un deterioro en el avance o la función a veces en la función a veces en la función de la misma. Producto de un proceso de envejecimiento que suele ser normal o relacionado a una enfermedad específica como son los cambios no involutivos. Unilateralmente se caracterizan estas degeneraciones corneales. Sin embargo, de llegarse a presentar una degeneración bilateral, esta se caracterizará por ser asimétrica o presentar una disparidad en la evolución en las córneas, en la córnea par, y no cuenta con una predisposición genética. Estos cambios, o para hacerla de manera didáctica, autores han clasificado como cambios involutivos y no involutivos. Y su localización de estas degeneraciones corneales van a ser en la córnea periférica. Si logramos asemejar o diferenciar lo que son las degeneraciones corneales y las distrofias, entonces ubicamos al paciente primeramente, y recordar que en las degeneraciones vamos a encontrarlas en la edad media o en la ancianidad. Se da más que todo en la edad adulta. Y las distrofias las vamos a encontrar en la primera década de la vida. En los pacientes se caracteriza por ser en las degeneraciones una unilateralidad. Y si llegase a ser bilateral, son asimétricas, que es lo que se diferencian de las distrofias, pues estas son mayormente bilaterales. No carecen las degeneraciones de un factor hereditario, cuando las distrofias, incluso para la clasificación y el estudio de las mismas, se compromete como que o se considera su ente genético. Y en los pacientes las degeneraciones en las córneas van a estar vascularizadas o va a haber la aparición de los vasos, y estos vasos van a tener caracterizaciones particulares como las telangiectasias o visualización o tortuosidad de los mismos, mientras que en las distrofias van a carecer. Y lo más importante es que para diferenciar de estas degeneraciones y distrofias es la localización. Las degeneraciones van a ser periféricas y las distrofias van a ser centrales. Eso es una parte de la literatura. Sin embargo, autores se contradicen y dicen que las degeneraciones también pueden tener un principio central y posteriormente evolucionar y afectar mayormente lo que es la periferia de las mismas.
Las degeneraciones corneales con los cambios involutivos, a la biomicroscopía vamos a encontrar un aplanamiento corneal del meridiano vertical, vamos a tener un adelgazamiento corneal y la reducción del brillo y de la transparencia de las mismas. Se dice que por esto va a generar un aumento del índice de refracción y la visibilidad de los nervios corneales. Sin embargo, histológicamente, vamos a tener que esos cambios van a generar un engrosamiento irregular de lo que es la membrana de Descemet y la membrana basal del epitelio, van a desencadenar una desorganización inespecífica de lo que son las sustancias fundamentales del estroma y del colágeno, y van a ir disminuyendo las células endoteliales. Cuando nos referimos a los cambios involutivos, vamos a estudiar en la tarde de hoy el cinturón límbico, el arco corneal, la córnea farinata, el cuerpo de Hesen-Hallen, la piel de mosaico y la córnea gutata. Cuando hablamos de, primeramente, comenzamos. Y lo que voy a tratar de hacerlo es demasiado dinámico y didáctico, de manera tal que fijemos y grabemos imagen de lo que es los cambios involutivos. Se dice que esto va a tomar, y voy a tomar el apuntador, se dice que esto va a tomar, aunque se llame el nombre de cinturón, no va a ser completamente la circunferencia corneal, sino esto va a tomar lo que es el sector nasal y el sector temporal. Tiene una característica que forma parte de una semiluna. Y esto ellos consideran que pueden existir dos tipos. Si vemos en la imagen que ubicamos a la izquierda, encontramos que tenemos una especie de agujeros. Y estos agujeros no se encuentran en los cinturones límbicos blancos de Vogt auténticos. Vogt describió que para hacer un cinturón límbico auténtico o un cinturón límbico tipo 2, se deben desaparecer estos agujeros, porque estos agujeros dan a sospechar de que puede ser el inicio de una queratopatía en banda precoz. Por eso es que Vogt clasificó en dos este cinturón límbico y dijo, el tipo 1 será llamado aquel en donde podamos observar todavía estos agujeros, y el tipo 2 será el auténtico cinturón límbico blanco de Vogt, que ya tomará un aspecto difuminado y con características de tiza. Eso es lo que es el cinturón límbico, que fisiopatológicamente hay una disyuntiva en que si son productos de procesos lipídicos o procesos cálcicos. Si hablamos del arco corneal, que también lo conocemos como el gerontoxo o el arco senil, ellos sí abarcan la mayor circunferencia de la córnea y está identificados porque está el acúmulo de lo que es el contenido lipídico alrededor de lo que es el contexto o el borde límbico. Se dice que esta alteración es paralimbar y los autores convergen en que puede ser bilateral, aunque también hay arcos seniles unilaterales de aparición precoz, pero la bilateralidad es asimétrica. Continuamos con la córnea farinata. Farinata es un término italiano que se le denomina lo que es el engrudo, y esto no es nada más y nada menos que una disposición de lo que es en el estroma, las partículas de colágeno, que hay una peculiaridad que van diferenciándose o van separándose, generando como esto unas alteraciones dentro de lo que es la capa de la Descemet y el estroma propiamente dicho. Esta córnea farinata es, como les dije, es una alteración que se ve a la biomicroscopía como un moteado blanco grisáceo, y le coloqué la retroiluminación porque se dice que es a esta biomicroscopía o este haz de luz donde se pueden percibir de mejor calidad, a mejor detalle. Los cuerpos de Hasen-Hallen o verrugas son considerados como una alteración más del epitelio superficial, y estos son comunes, es una de las degeneraciones corneales más comunes, y se deben por las alteraciones que existen en la desorganización de lo que es la lipofusina y la lipofusina de los
dendrocitos dendrocitos que están en el epitelio. Sí, ajá. Hey, sin embargo, estos se ubican a la periferia y son carentes de criterio médico quirúrgico. Sin embargo, se llegan a utilizar una conducta invasiva cuando estos alteran lo que es la visualización del paciente como tal, cuando altera la visualización como tal. Y continuamos con lo que es la piel en mosaico de Bock o la piel de cocodrilo, que son las estriaciones o las desviaciones poligonales de una desorganización de lo que es el colágeno o el material, el material intraestromal que se altera, y lo que hace es un rompimiento o una separación de manera poligonal y genera estas estrías que no convergen entre sí, sino que son dispersas en lo que es la superficie corneal. También se usa el haz de retroiluminación para la mejor visualización de esta entidad o de esta alteración corneal. Si hablamos de la córnea gutata también es una alteración propiamente de lo que es la superficie corneal. Esta córnea gutata está relacionada con otras entidades, que puede ser con el queratocono, que veremos más adelante, con las extracciones. Se debe porque hay un estiramiento o una disposición desviación o una desengranaje del endotelio y hace como una exposición de las mismas, que es una exerción, protrusión de lo que es el contenido como tal. Ok, voy a estoy ok, bien. Y otras degeneraciones que son menos comunes son las estrías de Descemet o estrías de cristal, que son elongaciones verticales que se generan en la córnea a nivel de los extremos. Y esto se visualiza mejor con una sección óptica y se visualizan en la córnea, en la superficie corneal, la verticalidad de las mismas, y la degeneración en surco es simplemente otro cambio involutivo no tan frecuente, y se debe a el acúmulo de calcio y lípidos a nivel limbar, que no genera ninguna afección propiamente dicha del paciente como tal. ¿Ok? Voy a seguir. ¿Ok? Una de las características principales de los cambios involutivos de las degeneraciones corneales es que estas no tienen un criterio médico, sino una conducta más bien expectante, que es de lo que lo diferencian de los cambios no involutivos, que son de frecuencia relativa o una frecuencia inferior y se relacionan o están relacionadas a lo que son afecciones específicas, locales y sistémicas. Entre ellas, en la tarde de hoy, hablaremos de 6 también, como son la queratopatía en banda cálcica, la degeneración esferoidea, la degeneración de Salmen, la degeneración marginal de Terrien y la degeneración lipídica y lo que es el DLM. Comencemos con las queratopatías en banda. La queratopatía en banda es una afección de la córnea
que se debe al acúmulo de calcio por una alteración de la permeabilidad de los vasos. Los vasos que irrigan, un aumento de la permeabilidad de los vasos va a generar un incremento del pH corneal, y esto a su vez va a haber una producción de lo que es el dióxido allí a nivel del, del epitelio. Esta queropatía en banda cálcica, o la degeneración calcárea, como también la denominan algunos autores, tiene una predilección por el horario de meridiano de hora 3 a meridiano de hora 9. Aunque aunque diversos autores definen de que esta queratopatía comienza a nivel de eje visual y luego se va alargando, otros consideran que la formación de esta banda cálcica es a nivel periférico a nivel central. Es una de las queratopatías más estudiadas en lo que es los cambios no involutivos, y ellos consideran que para el tratamiento de esta entidad, sí pudiera considerarse el uso, o sea, lo que entendí por la bibliografía estudiada, es que había el uso del ácido etilmediano tetracético. Se utilizaba esto, pero en la actualidad, con la invasión o el ingenio del excimer láser, puede ser uno de los tratamientos definitivos para esta patología. Otro de las degeneraciones corneales es la degeneración esferoidea, y esto se trata de la aparición de estas lesiones que se encuentran a nivel perilimbar, que ellos consideran que son tejido proliferativo del mismo aspecto del pterígino o pingüécula, que son alteraciones de la conjuntiva. Sin embargo, estos se pueden ubicar a nivel perilimbar y son considerados como el estadio tipo 1 o grado o primer grado, y han evaluado la aparición de un segundo nivel, que son los que han logrado afectar lo que es la córnea específica. Y un tercer grado que algunos autores evalúan, que es la complicidad o la entremezcla entre el tipo 1 y tipo 2, que abarcaría tanto tejido corneal como tejido conjuntival. Estas esferas o microesferas pueden medir de 0,2 a 0,4, incluso un máximo de 0,6, y se considera como el tratamiento, aparte de la lubricación, el excimer láser para el retiro de las mismas. Sí podemos continuar hablando de las degeneraciones de Salmen. Las degeneraciones de Salmen son que se ubican a la córnea, en la córnea periférica, y se debe a una alteración de lo que es el estadio de lo que es la vasculatura como tal. Perdón, de la alteración de lo que son las capas superficiales del epitelio corneal. Es una alteración que este moteado se localiza lo que es en la descemen y descemen estroma, y puede llegar a afectar lo que es la membrana de Bowman. Estas degeneraciones de Salman son, por lo general, son asintomáticas, y de llegar a presentarse alguna clínica, lo que presenta el paciente es el prurito, la disminución de la agudeza visual y la sensación de arena en los ojos. De una primera instancia, pudiéramos manejar esta entidad con esteroides, porque esto puede ser por productos de la misma inflamación del tejido, y si llegase a lograrlo, pudiésemos considerar
una conducta más invasiva con una queratoplastia lamelar. Si hablamos de la degeneración marginal de Terrier, esta degeneración nos habla de que hay un acúmulo o una afección de lo que es la córnea periférica con las alteraciones de lo que es la membrana de Descemet y, el estroma anterior. Y Terry lo que dice es que la afección puede ser invasiva y venir de periférica a central. Por eso es que si el paciente llegase a presentar alguna sintomatología, deberíamos tomar la misma conducta de la queratoplastia que se considera en las degeneraciones de Salmen. Ok. Esta opacificación corneal también tiene que ver con la desviación de las alteraciones de lo que es las concentraciones de calcio y lípido por la irregularización de la permeabilidad de los vasos. De las degeneraciones lipídicas, les comento que existen dos tipos de degeneraciones lipídicas. La primera, que no tiene que ver en nada con las alteraciones de colesterol, de las concentraciones de colesterol y lípidos a nivel del organismo, sino es que es netamente idiopática. Es decir, el paciente no presenta ninguna alteración a nivel sistémica, sino simplemente va a manejar unos niveles dentro de los límites normales, pero se va a exteriorizar a nivel de la córnea estas degeneraciones, concentraciones de lípidos en la córnea periférica. Y la segunda, que se dice que son del segundo tipo de degeneraciones lipídicas, que son propiamente, tampoco tiene que ver con una alteración de lípidos, sino tiene que estar asociada a una enfermedad como tal, donde la permeabilidad de los vasos acelere o haga una perfusión y estos concentren los lípidos a nivel de la córnea propiamente. Si hablamos de los DELEM o los que son hoyuelos en forma de platillos que se ubican en el espacio perilímbico de la córnea, estos tienen una resolución espontánea. Aproximadamente unos autores difieren entre 24, 48 y 72 horas. Con suficiente lubricación podemos controlar la evolución médica y expectante del paciente. Estos hoyuelos que se ubican son de aproximadamente, no deben de exceder al milímetro de altura y están ubicados siempre en la periferia de la córnea. Son profundos, no tienen que asociarse a una ectasia corneal y, como les comenté, el tratamiento sigue siendo conducta expectante y lubricación. Otros dos de las degeneraciones corneales con cambios no involutivos a los que muy poco son hablados en la literatura son los anillos blancos de Coats, que son estas degeneraciones blanco, pelúcido, que se ubican alrededor de la córnea y que tienen un aspecto van como creciendo de periferia a central. Su entidad o su fisiopatología no está descrita al 100%, sin embargo, se dice que estas degeneraciones sí abarca un 100% lo que es el arco corneal como tal. Y las degeneraciones pelúcidas marginal están asociadas a enfermedades de ectasias, como el queratocono, de la cual hablaremos el día de mañana, pero esta ectasia corneal se ve como el adelgazamiento de las mismas que puede incluso alterar lo que es la refracción del paciente y se diferencia de los queratoconos porque no encontramos ahí la demarcación de las líneas de Fuchs.
Ok, continuamos con las degeneraciones conjuntivales. Les quería comentar que la conjuntiva envejece y sufre cambios similares a los de la córnea y aparece la laxitud como consecuencia de la pérdida del tejido elástico. Y esto a su vez produce una franca redundancia conocida como una conjuntivocalacia. Las degeneraciones más características de las más circunscritas en las mismas es que en la conjuntiva se vuelve más fina, ella aumenta su brillo y se vuelve menos transparente. Son visibles los vasos y en ellos se observa lo que son pequeñas telangiectasias y la tortuosidad de los mismos. Y el predominio de la ubicación de este tejido es en el sector nasal. Ok, entonces debemos diferenciar lo que es la pingüécula a lo que es el pterigium. La pingüécula en la conjuntiva es un cambio involutivo. ¿Ok? Entonces, al tener un cambio involutivo, lo relacionamos con que no tiene un tratamiento específico, sino una conducta expectante. Más sin embargo, encontramos lo que es la pingüeculitis, que es la inflamación de este tejido, que es un tejido linfoproliferativo que se ubica netamente en la conjuntiva. Para el manejo de el paciente lo que va a referir es el ardor y la molestia. El origen de la pingüécula se dice que no hay una etiología específica propiamente. Sin embargo, se asocia con la exposición a rayos UV, con alteraciones sistémicas que puede generar un aumento o un volumen significativo de lo que es el acúmulo de la conjuntiva. A diferencia del pterigium, que el pterigium es cuando esta pingüécula o este tejido fibrovascular abarca el tejido corneal o cubre lo que es el tejido corneal. Este tejido corneal, ya, este tejido corneal se ve afectado y tiene una conducta quirúrgica cuando dificulta dificulta la visión, cuando estéticamente no es aceptado por el paciente y cuando es recurrente el proceso inflamatorio del pterigium. Debemos diferenciarlo de un pseudopterigium y es porque este tejido que una vez se inflama entra en contacto con la córnea y se adhiere. En la práctica médica se dice que si entre la córnea y el tejido encontramos un arco por donde podemos atravesar una sonda, esto es un pseudopterigium porque no está contiguo a lo que es el tejido, al tejido inflamatorio, sino es que por producto de esa inflamación que ocurrió en algún momento, se adherió a lo que es la superficie corneal y generó lo que es un pseudopterigium. Para el manejo para el manejo, pudiéramos considerarlo una conducta expectante o médica con el uso de esteroides. Y si consideramos ya una conducta quirúrgica, encontramos básicamente 4 procedimientos que podemos hacer, como es la de si el pterigium es muy pequeño y lo logramos y hacemos la exéresis del pterigium por decisión que existen unas eh, eh, procesos inflamatorios recurrentes, así sea muy pequeño, porque al paciente le genera alguna molestia significativa. Entonces, pudiésemos con el paciente considerar, así sea muy mínimo, extraerlo. Y esa esclera que vamos a la podemos dejar desnuda y no necesariamente realizarle unos puntos de sutura, como es el segundo paso o el segundo tratamiento quirúrgico, que es el cierre por primera intención, que es tomar unos puntos, usualmente con sutura absorbible, y el tercero sería con eh, injerto autólogo, es decir, retiramos el tejido conjuntival del mismo ojo en el otro extremo de la conjuntiva para cubrir el defecto que queramos. También, lo que llamaríamos como por rotación. Y por último, tendríamos el recubrimiento con membranas. Ok, entonces esto sería lo que le quería hablar de las conjuntivas. Entonces, de manera para concluir, tenemos que
degeneraciones corneales son cambios ísticos que producen un deterioro en la córnea. Los cambios pueden ser involutivos, son de conducta expectante, y los cambios no involutivos pueden ser sintomáticos para un manejo médico. Y las degeneraciones corneales más frecuentes son los cuerpos de Hasen-Hellen. Si bien es cierto, las recomendaciones que le quisiera dar el día de hoy es que, bueno, nos mantengamos en casa, seamos más amigables con esta herramienta y utilizar el e-learning para llevar la educación y progresar en lo que es el posgrado como tal. De todos modos, muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por la tarde de hoy. Espero que me dejen de grabar para la discusión del tema. Vale, no los escucho. ¿Aló? Aló, ¿me oye? Hola, aló. ¿Aló? Ajá, Isabela. Hola, Manuel. No Nos sé. queda 1:15 antes de tener que volver a reunirnos, ¿ok? Ok. ¿Qué dice Rosabela? ¿Algún comentario, alguna pregunta para Manuel? ¿O alguno de Cierro, dejo los, de compartir. o alguno de los demás? No, por mí déjalo ahí. Tenemos menos de 1 minuto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Nada, todo claro, todo el mundo claro. Volví, perdón. Bueno, quería decir, Manuel, creo que pudiste haber hablado de todo, de depósitos a nivel de la córnea. Creo que esto normalmente, o sea, se incluye, no hablaste de depósitos de hierro o de algunos otros metales, más aparte de lo de calcio que hablaste en la banda, pero creo que esa parte faltó, que hubiera sido interesante haberlo comentado. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí, sí, por ejemplo, una de las que tiene O sea, que depósitos de sí, hierro es la la línea degeneración de o sea, TRE.